Shalom Ubrajó a mis amigos y hermanos en el mundo entero. Tenemos la conferencia número 47, la generación final conectada con la higuera. Vamos a tener la tefilá, la oración. Amoroso Abba Kadosh Yahweh, amoroso Elohim Malquisedec. Muchas gracias por permitir reunirnos para tener la conferencia número 47. Rogamos que nuestro Elohim Malquisedec abra nuestro entendimiento, nos dé sabiduría y nos sature del conocimiento de tu palabra. Que tus santos ángeles acampen a nuestro alrededor y que podamos gozarnos con los consejos y revelaciones que tienes para cada uno de nosotros. Que seamos alimentados en nuestras almas, espíritus y cuerpos. Estamos hambrientos y sedientos de escuchar tu palabra. Te agradecemos, Padre Celestial y nuestro Elohim Malquisedec, por escucharnos en el glorioso nombre de nuestro Elohim, Yahshua HaMashiach. Amén. Amén. Bueno, la higuera en las Sagradas Escrituras representa al pueblo de Israel. Puedo mencionarles de pronto una cita que se encuentra en Mateo 21, el verso 19. Dice el Eterno allí: y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Y está haciendo referencia al pueblo de Israel. En Lucas 13, versículos 6 al 9, sigue diciendo el Eterno: dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña, o sea, el remanente Israel plantado en el mundo, y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala, ¿para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Me parece bastante interesante de pronto estos textos, de pronto para el estudio que vamos a tener nosotros hoy. Bueno, a menudo en el Antiguo Testamento un árbol con fruto simboliza la vida piadosa. Salmos 1:3 y Jeremías 17, versículos 7 y 8. Yahshua subrayó lo que le sucedería a la otra clase de árbol, aquel que ocupó tiempo y espacio y no produjo nada para el paciente agricultor. Esta era una manera de advertir a sus oyentes de que Yahweh no iba a tolerar para siempre esta infecundidad. Lucas 3:9 incluye la versión de Juan el Bautista sobre el mismo tema. Y de pronto en el texto también que vimos nosotros de Mateo, dice: ¿por qué Yahshua maldijo a la higuera? ¿O por qué Yahshua maldijo al remanente de Israel? Estoy hablando al remanente de Israel. No fue un acto apresurado motivado por la ira, sino una parábola escenificada. Yahshua estaba expresando su enojo contra una religión sin sustancia. Así como la higuera tenía buen aspecto de lejos, pero al examinarla de cerca no tenía frutos, el templo impresionaba a primera vista, pero sus sacrificios y otras actividades eran vacíos porque no se ofrecía adoración sincera a Yahweh. Carambas. Me parece entonces bastante serio de pronto esta área y que quiero especificarla acá
para que podamos comprender y de pronto no nos confundamos de pronto con que Israel hoy en la actualidad sigue siendo remanente, ¿no? Estos textos se nos están enseñando en este momento que Yahshua había tenido 3 años, o sea, había estado en 3 años de su ministerio en el remanente de Israel, pero el remanente de Israel estaba de pronto muy orgulloso de ser el remanente y no aceptaba la luz nueva que venía de parte de Yahshua HaMashiach. No tenía frutos, y como no tenía frutos, no daba frutos. Entonces transcurrieron 3 años. Entonces podemos mencionar nosotros que hasta el año 30 habían transcurrido 3 años del ministerio de Yahshua HaMashiach. Israel no daba frutos. Israel no conoció a Yahshua HaMashiach. O sea, a los suyos vino y los suyos no le conocieron. Él dice, déjala un año más, o sea, el año 31. Si en el año 31 no da frutos, entonces córtala después, o sea, córtala después del año 31. Y en eso está el significado de pronto en esa parábola, la última semana de la profecía de Daniel 9, 24 al 27, o sea, la semana número 70. Porque 3 años de ministerio en Yahshua, del 27 al 30, y la higuera no producía frutos. Déjala un año más, el año 31, y no produjo frutos, entonces dice, córtala después. ¿Y cuándo es después? Pues cuando se cumple la profecía de la última semana, y esa se cumplió en el año 70, esa se cumplió en el año 34. Y en el año 34 Israel fue cortado, o la higuera fue cortada. Dejó de ser remanente desde el año 34. Sin embargo, Israel seguía siendo un pueblo, una nación, mas ya no un remanente. Hay que identificar 2 cosas. Una cosa es Israel como pueblo y otra cosa es Israel como remanente. Interesante. Ahora, Israel como remanente fue cortado en el año 34 y fue reemplazado por los gentiles. Y los gentiles se convierten ahora en el remanente nuevo, y en ese remanente nuevo se le denomina ahorita a los gentiles israelitas espirituales de ahí en adelante, y comienza el tiempo de los gentiles. Y el tiempo de los gentiles va del año 34 hasta el año 2030. Ese es el tiempo de los gentiles, o la plenitud de los gentiles, para que entendamos nosotros eso. Y fue hasta el año 70 que se destruyó a Jerusalén, se destruyó el templo, y las personas fueron esparcidas por el mundo entero, y se cumplió a totalidad la maldición de la higuera. Israel creía seguir siendo el remanente. Es más, hasta hoy en día Israel cree que sigue siendo el remanente. No. Israel ahora va a nacer nuevamente como una nación, mas no como un remanente, porque la maldición sobre la higuera como remanente es irrevocable. ¿Qué quiere decir eso? Que Israel nunca más sería remanente. Se volvería a levantar como una nación para cumplir un patrón de orden profético y para cumplir también una parte de la generación final, que es lo que necesitamos ver hoy. Entonces se necesita que Israel, con el transcurso del tiempo, se vuelva a levantar como nación, porque fue dispersado por el mundo entero a partir del año 70. Entonces hago esa aclaración para que la tengamos en cuenta. De pronto en otra conferencia me centro única y exclusivamente en la maldición a la higuera, y ahí podemos tener más detalles. Bueno, esta revelación fue dada por Yahshua HaMashiach a este humilde servidor, y es comprobada hoy en día por la historia,
y se puede ver la realidad de esa luz nueva, de ese aceite extra, hoy en verdad presente. La última generación comienza con la señal de la higuera. Y esa señal de la higuera la tenemos en Mateo 24, versículos 32 al 35. Esa es la señal de la higuera. Y déjeme mencionar algo importante. De las señales que hay en Mateo 24, digamos que la señal más contundente para mostrarnos la segunda venida de Yahshua HaMashiach es la señal de la higuera. Oye, interesante. Interesante. Muy bien. Entonces tenemos que la última generación comienza con la señal de la higuera y arranca cuando la nación de Israel se establece, ¿sí ve? Y comienza a contarse la generación final que verá la segunda venida de Yahshua HaMashiach. Ahora veremos la señal de la higuera con su relato historicista y su patrón profético final, para que lo veamos nosotros así. La higuera representa a la nación de Israel. Ahora, nación de Israel no aparece por ningún lado. Desde el año 70 no aparece por ningún lado, no hay ninguna nación, fue borrada, digamos así, del mapa. Ahora vamos a mirar el hecho historicista. En Mateo 24, el verso 32 nos dice, cuando su rama está tierna. No debemos confundir Mateo allí porque hay varios patrones proféticos o hay varias señales. Una de las señales allí dice cuando su rama está tierna. Déjenme mencionarles allí. Versículo de la higuera aprende la parábola. Cuando ya su rama está tierna. Primera parte. Entonces, cuando su rama está tierna, el versículo 32, representa la independencia de Israel, que ocurrió el 14 de mayo del año 1948. En el momento de su independencia, Israel tiene 800,000 habitantes. Ese es un relato historicista que se puede comprobar a través de la historia. El 29 de noviembre del año 1947, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó una resolución llamando al establecimiento de un Estado judío en Israel. Y el 14 de mayo de 1948, David Ben-Gurión leyó el acta de la Declaración de Independencia y la fundación del pueblo de Israel. Ahí se cumplió la profecía de la rama tierna. Israel nace nuevamente como una nación independiente. La segunda parte de la señal que sigue diciendo allí es, y brotan las hojas. En el mismo versículo 32, por eso es que en el mismo versículo 32 no podemos adelantarnos ni confundir los hechos. Una cosa es la rama tierna que simboliza la independencia de Israel y otra cosa son cuando brotan las hojas. Eso representa a Israel como nación ya totalmente establecida y eso ocurrió el 14 de mayo de 1950. 2 años después de su independencia, Israel había plantado más de 6 millones de árboles y formó granjas colectivas en terrenos infértiles que nunca habían sido tocados por la mano del hombre. La tecnología creció. En solo 2 años la población se duplicó, 1.500.000 habitantes, gracias a la ola de inmigrantes que incluía a judíos de Europa y judíos expulsados de los países árabes. En el año 1950 empieza a cumplirse la señal de Matillahu 24:32 en relación que brotan las hojas. O sea, desde cuando brotan las hojas es que se comienza a contar la última generación. Y la última generación va del año 1950 al año 2030. Y esa es la generación que verá la segunda venida de Yahshua HaMashiach. Por eso me parece bastante interesante de pronto la conferencia de hoy, en ese sentido, porque tenemos que conectar varios patrones de orden profético. Entonces ya vimos nosotros en este momento 2, y los 2 que hemos visto en este momento es cuando su rama está tierna, número 1, que es la independencia de Israel,
año 1948, y cuando brotan las hojas, año 1950. Mire que están seguidas esas dos señales, y por eso no podemos nosotros confundir eso. Ahora, nos dice que no pasará esta generación. ¿Cuál generación? Pues la última, porque aquí nos está diciendo el versículo, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Qué era todo esto que acontezca? Pues todas las señales que tenemos nosotros en Mateo 24. No pasará esta generación. ¿Cuál generación? La generación de 1950 al 2030. ¿Cuántos años hay ahí? 80. Oye, eso es lo que representa. Una generación es de 70 y 80 años según el Salmo 90:10, porque el Salmo 90:10 dice que los días de nuestra edad son 70 y los más robustos 80. Entonces, contados a partir de cuando las hojas brotan, o sea, desde Israel, desde el año 1950, cuando se establece totalmente como una nación ya totalmente independiente, así también vosotros, los obreros de la hora undécima, 2015, 2030 y última generación, ¿sí? Cuando veáis estas señales de la higuera, conoced que está cerca a las puertas, la segunda venida de Yahshua HaMashiach. De cierto os digo que no pasará esta generación 1950-2030 hasta que todo esto acontezca, es que es el versículo 34. Ahora, una generación en tiempos del rey David son 70, 80 años, eso es lo que dice Tejilín o Salmo 90:10. Y usted cuenta, de 1950 más 70 años llega al año 2020. O sea, significa que el año 2020 tiene un patrón de orden profético que usted debe averiguar qué sucede desde el año 2020. Porque ahí ya se cumplen 70 años para una generación. Ahora, en los más robustos es hasta 80 años. 1950 más 80 años, 2030. Entonces tenemos dos patrones proféticos, 2020 y 2030. Se necesita saber qué ocurre en eso, porque es cumplimiento de la última generación, los que viven 70 años y los que vivirán 80 años de esa generación, ¿sí? El 14 de mayo del año 2020 se cumplieron precisos los 70 años básicos de vida humana, y preciso en ese mismo año el Papa Francisco convocó a los líderes mundiales para una reunión con el fin de aprobar rápidamente en el mundo entero a Laudato Si en su Agenda 2030. ¿Coincidencia de fecha? ¿O los sucesos finales se están cumpliendo como el patrón profético lo anuncia? Ahora, además, el año 2020 fue cuando comenzó el COVID-19, programa de experimentación mundial para comenzar a despoblar la Tierra. O sea que tenemos patrones proféticos del 2020. Los 10 años finales, 2020-2030, es para los más robustos, o sea, los de 80 años. Y la profecía llega a su cumplimiento con la generación final que presenciará la inminente segunda venida de Yahshua HaMashiach en Tirri del año 2030. Ahora vuelvo y repito, ¿será que habrá una coincidencia de eso? ¿O es que el relato historicista nos está confirmando en este momento una profecía para nuestros tiempos en verdad presente? La señal profética de la higuera, o sea, Israel como una nación independiente, mas no como remanente, recuerde. Israel se levantó cuando la rama es tierna, en el año 1948, se levantó como nación y en el año 1950 se dio a conocer al mundo entero como una nación ya totalmente independiente. O sea, ¿a qué me refiero esto? Me refiero a que no podemos confundir, como muchas personas creen, que Israel se levantó en el año 1948 de su independencia y se levantó también como remanente. No, señor. Israel como remanente recibió una maldición por no dar frutos y rechazar a Yahshua HaMashiach. Y desde el año 34 de nuestra era se empezó a cumplir la maldición de la higuera, y la higuera representa a Israel como remanente. Oye, como remanente, mas no como nación. O sea que la maldición va para Israel como remanente, mas no como nación. Si hubiera sido también una maldición para Israel como nación, no se levanta.
una maldición de parte de Yahshua, de parte de la deidad, es irrevocable. Y la maldición que se expresó fue para el remanente. Los líderes religiosos rechazaron a Yahshua, rechazaron la luz nueva, lo mataron. Entonces Israel iba a cumplir la profecía de Daniel 9, 24 al 27. Al cumplimiento de la semana número 70 se cortará a Israel como remanente y no volverá a ser remanente porque va a ser reemplazado por los gentiles, y los gentiles del año 34 en adelante, cuando reemplazan al remanente Israel, se convierten de ahí en adelante en los israelitas espirituales, para que las promesas de Yahweh continúen ahorita con los israelitas espirituales. Parece interesante. Tenemos que de pronto la señal profética de la higuera, ¿sí ve?, es la señal más precisa de Mateo 24, con evidencias contundentes que se pueden comprobar hoy con la historia. Y esto demuestra hasta el momento, hoy 2025, que estamos cerca para la finalización de la generación final. La señal de la higuera ya cumplió la mayoría de fechas comprobadas por la historia. O sea que nosotros en este momento, del año 2020 al año 2030, estamos en la categoría de los más robustos de la generación final. Y si estamos en la categoría de los más robustos de la generación final, significa que nos correspondió a nosotros ver la segunda venida de Yahshua HaMashiach. Deja claro, la rama tierna es 14 de mayo de 1948. Cuando brotan las hojas es 14 de mayo de 1950. Y la generación de 70 años es 14 de mayo del 2020. Eso está bien claro. Bien importante. Ahora, la generación de los más robustos, o sea, la generación del año 2020 al 2030, la que falta. Ahora nos dice aquí, el verano está cerca. Y el verano está cerca, ustedes lo pueden ver de pronto acá en el versículo 32, la parte final, donde dice, brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Ahora, ese verano que está cerca simboliza la segunda venida de Yahshua HaMashiach, que ocurre en Tirri del 2030. Y ahí finaliza la generación final. No hay más. Y no habrá más generaciones. Fin de los 6.000 años de la historia del pecado. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dijo Yahshua, Mateo 24, versos 32 y 35. O sea, como podemos apreciar de todas las señales que hay en Mateo 24 para la segunda venida de Yahshua HaMashiach, la más sorprendente de todas es la señal de la higuera, y noten la precisión de fechas que lleva y se comprueban con la historia. Por lo tanto, lo que falta está a las puertas. La señal de la higuera merece ponerle más atención. Su cumplimiento demuestra la precisión de las fechas proféticas. De pronto muchas personas se le ha pasado por alto, porque de pronto muchos estudiosos de las profecías se centran especialmente en la parte historicista, donde se han comprobado profecías pasadas, y de pronto no le ponemos el cuidado a la verdad presente hoy y no vemos los hechos historicistas con verdad presente en profecías que están corriendo. Y por eso tenemos nosotros una profecía que es la señal de la higuera, donde el pueblo de Israel como nación se levanta, mas no como remanente. Ahora déjenme mencionarles algo interesante para que lo tengan en cuenta. Si dividimos esto en tres partes, resumiéndolo, el primer remanente fueron los patriarcas, y su trabajo fue de 2076 años. El segundo remanente fue el pueblo de Israel, y su trabajo fue de 1928 años. Y el tercer remanente, resumido porque el tercer remanente son los gentiles, y los gentiles están en 8 remanentes, pero resumidos. Por eso la escritura dice, el tiempo de los gentiles, o la plenitud de los gentiles ha llegado. ¿Y desde cuándo llegó? Desde que los gentiles empezaron a reemplazar al pueblo de Israel como remanente y se convierten en los israelitas espirituales de ahí en adelante. Entonces el tiempo de los gentiles es de 1996 años, del año 34 hasta el año 2030, 1996 años. Ahora sume usted esas tres expresiones, 2076, 1928
y 1996 y verá que le da 6.000 años de la historia del pecado. Ahora les pregunto a ustedes, ¿eso será una coincidencia? No, señor. Ese es un patrón profético establecido en fechas en las Sagradas Escrituras, porque el plan de salvación es un itinerario de fechas de principio a fin y nos correspondió a nosotros, remanente final, obreros de la hora undécima 2015-2030. El Señor nos dio el privilegio a nosotros, nos dio la luz nueva y el aceite extra del plan de salvación con ese itinerario de fechas para que lo publiquemos, lo anunciemos al mundo entero y le digamos al mundo entero la plenitud profética, cómo es de precisa, cómo es de correcta, cómo es confidencial, fiel, segura. Y aquí por eso hoy tenemos nosotros una cantidad de fechas que le han sido confiadas al remanente final, obreros de la hora undécima 2015-2030. Y digo cada vez así, obreros de la hora undécima 2015-2030, porque es que hay varios ministerios con el nombre obreros de la hora undécima, pero solamente hay uno que es obreros de la hora undécima 2015-2030, que identifica el patrón profético del 10º remanente de los 6.000 años de la historia del pecado o el 8º remanente del Nuevo Testamento. Me parece importante. Ahora, déjenme mencionarles a ustedes para acabar de mirar esto, porque de pronto esta conferencia es un poco incómoda para mesiánicos y para ortodoxos y para ultraortodoxos. ¿Por qué? Porque ellos creen hoy en la actualidad que siguen siendo remanente, Y ellos no entienden o no han entendido o no han comprendido o no quieren comprender la profecía de la higuera y la profecía de la última semana de las 70 semanas de Daniel 9, 24 al 27. Y parece que hicieran eso a un lado, y parece que esos textos le incomodan, o parece que esos textos no fueran para ellos. Cuando se hace un estudio exhaustivo de las Sagradas Escrituras, podemos darnos cuenta nosotros de la exactitud precisa de las profecías y cómo el Señor cortó al remanente de Israel. Y el remanente de Israel era el segundo remanente y dejó de ser remanente para darle paso a los gentiles. Y los gentiles son 8 remanentes. Del año 34 al 2030 son 8 remanentes. Ahora, de todos los remanentes que han habido en los 6.000 años de la historia del pecado, solamente los obreros de la hora undécima 2015-2030 es el remanente más pequeño y de menor tiempo o de menos trabajo, porque eso es lo que dice la parábola de Mateo 20, versículo 1 al 16. Son los que menos trabajan y son a los primeros que le pagan. ¿Por qué? Porque la misma parábola enseña que los primeros serán postreros y los postreros serán primeros, y así se determina que el remanente final, obreros de la hora undécima 2015-2030, aunque es el último, aunque es el más pequeño, es el que recibe la luz de todos los demás remanentes, es el remanente final que tendrá la mayoría de miembros o el más grande, porque son los que van a recibir la cosecha que se va a dar del año 2027 al 2029, y van a traer las ovejas que se encuentran en los otros rediles, y entonces se van a constituir en el remanente más grande de los 6.000 años de la historia del pecado. Ahora, es el remanente que más profetas tiene en todos los 6.000 años de la historia del pecado, porque todos los 144.000 literales, todos son profetas. Y hay otros que son profetas por estudio. Entonces me parece interesante que a pesar de que el remanente final, obreros de la hora undécima, es el último, tiene hartos privilegios. Y tiene el privilegio de predicar de nuevo al mundo el mensaje de los 3 ángeles de Apocalipsis 14, versículos 6 al 12, y anunciar que el mundo será alumbrado con el mensaje del 4.º ángel. El 4.º ángel, que se encuentra en Apocalipsis 18, ya empezó a actuar.
y el mundo va a ser iluminado para que se cumpla Mateo 24:14. Y esta tarea comenzó desde el año 2015. En el año 2015 el mundo comenzó a ser alumbrado por el remanente final, obreros de la hora undécima. Parece interesante, ¿sí ve? En el año 2024, o sea, desde el año pasado, el mundo comenzó a ser alumbrado mucho más con el mensaje del juicio de los vivos en 3 etapas. O sea, el mundo ha sido iluminado más. ¿Sí ve? Y a partir del año 2027, cuando se derrame la lluvia tardía, el mundo será totalmente iluminado por los obreros de la hora undécima y se terminará la predicación del evangelio a todo el mundo y no habrá un solo rincón del mundo donde no se predique el evangelio, para que se cumpla la profecía de que será predicado este evangelio por testimonio al mundo entero, y entonces vendrá el fin. ¿Y quiénes son los encargados de eso? Otro privilegio otorgado a los obreros de la hora undécima 2015-2030, y que ya lo estamos cumpliendo, y el patrón profético sigue adelante independientemente de las críticas que de pronto podamos recibir nosotros. No quiero de pronto con estas conferencias hacer que de pronto las personas sean convencidas, sino que nuestro Elohim, el Ruach HaKodesh, las convenza de justicia, juicio y pecado, y que sean ellas mismas personalmente las que tomen una decisión si pertenecer al remanente final, obreros de la hora undécima 2015-2030. ¿Sí? Yo personalmente no estoy interesado en decirle a ustedes que ustedes tienen que creer esto, porque no, el ministerio mío es simplemente anunciar, no es convencer a nadie. Es más, eso de convencer no se le ha dado a ningún hombre. El que convence es el Ruach HaKodesh. Por lo tanto, usted y este servidor no podemos convencer a nadie, porque esa tarea no nos corresponde a nosotros. Esa es la tarea que le corresponde a nuestro Elohim Malquisedec. A usted y este servidor lo que nos corresponde es anunciar al mundo la luz nueva y el aceite extra, y prepararnos para la inminente segunda venida de Yahshua HaMashiach. Entonces, en esta conferencia de hoy, espero que ustedes la puedan repasar, que ustedes puedan comprobar los patrones proféticos y ustedes puedan profundizar Mateo 24, 32 al 34. Y se den cuenta de la plenitud de cómo estamos tan cerca de la segunda venida de Yahshua. Ahora, por si a alguien se le había olvidado esto, al mirar usted eso sin necesidad, vea, usted no necesita de pronto de otras fuentes extras, no, sino simplemente usted viene, investiga de pronto la higuera en la parte final de la última generación, y se va a dar cuenta que si la higuera representa a Israel, y que Israel fue borrada como nación desde el año 70, esparcido por el mundo entero, entonces usted va a la historia y se va a dar cuenta de que la historia le va a decir que la independencia de Israel ocurrió el 14 de mayo del año 1948, y esa es la rama tierna que dice el versículo 32 de Mateo 24. Y cuando brotan las hojas, son 2 años después, cuando Israel ya se establece totalmente como una nación nueva e independiente, y ha plantado 6 millones de árboles en homenaje al holocausto alemán que ocurrió, o holocausto nazi. Y nos damos cuenta cómo ha venido creciendo fuertemente como nación, mas no como remanente. Y si usted tiene ese dato, entonces dice, oye, ¿y la generación final cuál es? Entonces usted va al Salmo 90, el versículo 10, donde le dice que los días de nuestra vida son 70 años y en lo más robustos son 80. Entonces usted dice, caramba, sí, Israel brotó en el año 1950 como una nación nueva establecida totalmente, ¿sí ve? Entonces la última generación va del año 1950 más 80 años, son 2030. O sea que simplemente por una lógica humana, y digamos que por una lógica de orden profético ya establecida con señales y patrones que tenemos en las Sagradas Escrituras, usted puede darse cuenta cuándo es la segunda venida de Yahshua, porque la misma Escritura nos lo dice. Ahí mismo dice, el verano está cerca, y el verano está cerca se refiere a la inminente segunda venida de Yahshua HaMashiach.
Entonces usted, entendiendo y comprendiendo la parábola de la higuera y sabiendo que la higuera representa a Israel, entonces usted saca los cálculos de orden matemático para el patrón profético, y entonces el mismo orden matemático le establece a usted los 6.000 años de la historia del pecado y la segunda venida de Yahshua HaMashiach y el cumplimiento de la última generación. Oye, o sea, la última generación está conectada con la higuera. O sea, no podemos descuidar nosotros a la higuera que Israel, pero Israel lo tenemos que ver hoy en día como una nación, más no como remanente. ¿Por qué será que muchas personas están viendo a Israel como remanente? No, a Israel hay que verlo como nación. ¿Y por qué hay que verlo como nación? Porque es que en Israel hay una promesa para la nueva Jerusalén. Y por lo tanto Israel necesitaba brotar. Pero necesita brotar como nación, más no como remanente. O en otras palabras, Israel desde el año 34 jamás volverá a ser remanente. Fueron reemplazados por los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Nosotros. Y se le dice gentiles hoy en día a nosotros como israelitas espirituales, porque se le dice israelitas espirituales. Gentiles son todos de las denominaciones, pero israelitas espirituales son todos aquellos que han pertenecido a alguno de los remanentes del Nuevo Testamento. Y hoy en la actualidad no hay sino dos remanentes todavía que subsisten. El uno se llama el remanente de la Odisea, que es el 9º remanente, y le corresponde a los adventistas del séptimo día. Ellos son el 9º remanente, o fueron el 9º remanente, porque es pasado, fueron cortados también. Y el 10º remanente es obrero de la hora 11ª. Y como no hay sino dos, entonces a los miembros de esos dos remanentes se les denomina israelitas espirituales. Los de las demás denominaciones no son israelitas espirituales porque no son remanente. Son gentiles. Pero para decir que son gentiles y que tienen de pronto ese título jerárquico israelitas espirituales es porque pertenece al remanente. Y está claro que aquí no hay sino el remanente. El remanente de Filadelfia ya no aparece, no está. Fue absorbido por la historia. Hoy en día el remanente que está en este momento es la Odisea y obrero de la hora 11ª. Esos son remanentes. Y esos dos que han sido remanentes son israelitas espirituales. Los de las demás denominaciones no son israelitas espirituales, son gentiles comunes. ¿Y qué es ese título, israelitas espirituales? Israelitas espirituales significa que el Señor ha escogido a Israel. En la primera parte escogió al Israel literal, en la segunda parte escoge al Israel espiritual, para que las promesas hechas a Abraham se cumplan en cada uno de nosotros y nosotros seamos hijos de Abraham, para que se cumpla también la promesa hecha a Abraham, que iba a tener hijos como las estrellas del cielo. Entonces me parece bastante interesante saber esos detalles, porque es que veo muchas partes que dicen, no, es que nosotros somos el remanente. Venga, pero demuéstrelo bíblicamente que es el remanente. Oiga, no lo puede demostrar porque hay que demostrarlo a través de ¿qué? La parte profética y comprobado con la parte historicista. ¿Y la parte historicista qué? La parte historicista me dice, mire, es que aquí ha habido el remanente de los patriarcas, ha venido el remanente del pueblo de Israel, el remanente de Éfeso, el remanente de Esmirna, etcétera, etcétera, hasta el remanente obrero de la hora 11ª. ¿Dónde aparecen ustedes? ¿Dónde están ustedes? Si no están en esos remanentes, ustedes no son remanente. El Señor siempre tiene un remanente y tendrá un remanente hasta el final. Y a través de ese remanente, el Señor nos entrega la luz nueva y el aceite extra que necesitamos para ese tiempo, para esa generación. Y como estamos en la generación final, entonces tenemos alimento sólido, que es el que estamos consumiendo nosotros en estas conferencias para honra y gloria de Yahweh. Y lo seguiremos haciendo porque hay muchas cosas que las demás denominaciones no conocen porque no son remanente. El Señor se revela a su remanente y a sus profetas como está escrito. El Señor revela su secreto a sus siervos los profetas. Y hacemos bien en escuchar a los profetas para que seamos prosperados nosotros en todas las áreas. Entonces, si no somos como el pueblo de Israel, que no aceptó al profeta Yahshua HaMashiach, rechazó la luz que traía él,
por eso fueron cortados, que no nos pase a nosotros también lo mismo, sino que seamos nosotros, como dice las Sagradas Escrituras, esos bereanos modernos que lo examinamos todo, retenemos lo bueno y aceptamos nosotros la luz que procede del cielo porque la necesitamos para la preparación final. Estamos en la preparación final. Apreciados hermanos y amigos, una vez más les agradezco a ustedes la atención prestada y el estar puntuales en estas conferencias que estoy llevando a cabo todos los días a las 7 de la noche. Las personas que de pronto no han visto las otras conferencias se están subiendo en el canal de YouTube Aceite Extra. No tengo el enlace acá. En este momento, si alguno de ustedes tiene el enlace, pues publíquelo ahí para que todos lo aprovechemos. Mi hijo está en vacaciones. Cuando él venga yo le digo a él que me dé el enlace para poderlo tener a todos, porque hay algunos hermanos que han tratado de meterse a Aceite Extra por el canal de YouTube y no lo encuentran. Hoy estuve haciendo también la experiencia metiéndome por YouTube Aceite Extra y no lo encontré tampoco. Entonces toca con el enlace. Vamos a verlo en ese sentido. Espero que cada uno de ustedes puedan actualizarse también con las conferencias que no han visto. Vamos a finalizar con la tefilá, la oración. Amoroso Abba Kadosh Yahweh, amoroso Elohim Malquisedec, muchas gracias por los consejos y las revelaciones que nos has regalado en este día. Gracias por utilizarme como un vaso por el cual fluyen tus consejos. Gracias por tu palabra, gracias porque nos adentramos a hacer unos estudios exhaustivos en ella. Gracias en este momento por enseñarnos Mateo 24, 32 al 34 y mostrarnos las señales contundentes que hay ahí sobre la higuera. Cuando su rama está tierna, cuando brotan las hojas, que el verano está cerca y la generación final. Gracias, Padre Celestial, por abrir nuestra mente, por darnos sabiduría y gracias porque nos estamos llenando de tu conocimiento y hacemos bien en hacerlo. Rogamos para que tu bendición repose en cada uno de nosotros. Te agradecemos, Padre Celestial, y nuestro Elohim Malquisedec, en el glorioso nombre de nuestro Elohim, Yahshua HaMashiach. Amén. Amén. Muchas gracias a cada uno de ustedes en los diferentes lugares del mundo que se encuentran así acá desde esta finca aquí en Colombia. Un abrazo muy sincero a cada uno de ustedes allá en los diferentes lugares. El Eterno me les bendiga grandemente. Los espero mañana. Les amo en Yahshua HaMashiach. Feliz noche para cada uno de ustedes. Shalom Ubrajot. El Eterno les bendiga.